Nunca imaginé que el día más esperado de mi vida comenzaría con una puñalada emocional. Después de viajar horas enteras, con los pies hinchados y el corazón desbordado de ilusión, mi propio hijo, mi Luis Fernando, me miró a los ojos y dijo algo que jamás podré olvidar, mamá. No entres. Mi esposa no quiere que vengas a visitar. Sentí como si el mundo entero se encogiera alrededor de mí. Las voces del hospital se volvieron un murmullo distante y por un instante no supe si debía llorar, gritar o simplemente desaparecer. Ese fue el momento exacto en que mi alma se rompió en silencio. Aquel 14 de abril todavía lo siento en mis huesos. El sol caía fuerte sobre la ciudad y el viento arrastraba polvo y olor a gasolina típico de las avenidas principales. Llegué al hospital con una bolsita de manta bordada que yo misma había hecho para mi nieto Mateo. Dentro llevaba un par de calcetitas azules, una cobijita suave y una medalla de San Judas que había pertenecido a su abuelo. Todo eso lo apreté contra mi pecho como si fuera un tesoro. Entré al hospital despacio, mirando a todos lados. Las personas caminaban apresuradas, algunos con flores, otros con globos, otros con ojos hinchados de cansancio. Yo solo buscaba a mi hijo. Cuando por fin lo vi salir por la puerta de maternidad, sentí una oleada de alivio. Pero ese alivio duró apenas unos segundos. Luis Fernando caminó hacia mí con los hombros tensos y la mirada perdida. Desde lejos vi cómo se pasaba la mano por el cabello, ese gesto que siempre tenía cuando estaba nervioso. Pensé que venía a abrazarme, a decirme, «Mamá nació, pero no». Lo primero que vi en su rostro fue vergüenza. La misma vergüenza que había visto cuando era adolescente y se metía en problemas. Solo que esta vez yo no era su refugio. Era su problema. «Mamá», dijo con un suspiro quebrado. Yo sonreí tratando de ocultar mis emociones. «Ya nació. ¿Cómo está Mariana? ¿Todo bien?» Luis no respondió. Bajó la mirada al piso, como si encontrar palabras le doliera. Luego levantó la vista y lo dijo rápido, duro, como si quisiera arrancarlo de un tirón. «Mamá, no entres. Mi esposa no quiere que vengas a visitar». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Sentí un cosquilleo en las manos, luego un peso en el pecho que me dejó sin aliento. Creí que había escuchado mal. «¿Qué dijiste, hijo?», pregunté con la voz temblorosa. Él tragó saliva. Le temblaban las comisuras de los labios, pero no retrocedió. «Que Mariana no quiere visitas de tu lado. Dice que…» Se detuvo. «Dice que prefiere que esté solo su familia». Ahí fue donde me di cuenta de que no era solo una decisión improvisada. Ya lo habían hablado. Ya lo habían decidido. Me habían excluido desde antes de llegar. A mi lado una pareja que esperaba el elevador volteó a vernos. Sentí su mirada como cuchillos. En México, la vergüenza pública duele más que cualquier golpe. Yo apreté la bolsita bordada entre mis manos. «Hijo, yo solo quiero ver al bebé. Me voy en un ratito. Ni siquiera tengo que entrar mucho. Solo quiero saludarlo». Luis dio un paso atrás. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Solo vete a casa. Después hablamos». «Sí». Un nudo gigante se formó en mi garganta. No podía hablar. No podía respirar. Todo dentro de mí gritaba, «Corre, Teresa, corre antes de que esto duela más». Pero mis pies no se movían. En ese instante, la suegra de Mariana apareció detrás de él. Una mujer elegante, con lentes oscuros y un perfume fuerte. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera una intrusa sin invitación. «Luis, ya nos están esperando adentro», dijo con tono seco. Luego me dedicó una sonrisa falsa. «Señora Teresa, qué sorpresa verla». Una sorpresa. Yo, la madre del padre del niño,
Era una sorpresa. Sentí un ardor detrás de los ojos. No quería llorar ahí frente a ellos. Luis me dio un abrazo rápido, distante, casi por compromiso. Luego te llamo, murmuró. Mentira. Lo supe desde ese momento. Cuando se dio la vuelta y lo vi alejarse con esa pequeña familia que ya no me incluía algo dentro de mí, crujió. No sabía si era resentimiento, tristeza o simplemente agotamiento. Salí del hospital con pasos torpes. A cada paso, la bolsa de manta rozaba mi costado, recordándome lo que no pude entregar. El sol me quemaba la nuca. El sonido de las ambulancias me retumbaba en los oídos. Una señora vendía flores cerca de la entrada. Cuando pasé junto a ella, me dijo: «¿Todo bien, doñita?». Quise responder, pero no pude. Solo negué con la cabeza. Subí al camión sin mirar atrás. En el camino, las calles se movían borrosas detrás de la ventana. No sabía si lloraba por mi hijo, por mi nieto o por mí misma. Lo único que supe con certeza fue esto. Ese día, sin saberlo, mi corazón se rompió en más de 1000 pedazos. Cuando llegué a casa aquella tarde, el silencio me recibió como un golpe seco. La puerta rechinó al abrirse y el sonido solitario resonó en todo el pasillo, amplificando la sensación de abandono que me atravesaba el pecho. Dejé la bolsita bordada sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial, como si aún guardara la esperanza de que algún día llegara a las manos de mi nieto. Pero en ese momento solo era el recordatorio de lo que no pude vivir. Me senté en la silla de la cocina, esa misma silla desde la que vi crecer a Luis Fernando. Cerré los ojos y, como sucede cuando el dolor es demasiado grande, mi mente me arrastró al pasado sin pedir permiso. Después de todo, cuando el presente duele, uno busca refugio en los recuerdos, aunque también esos recuerden lo que ya no volverá. Luis era apenas un niño cuando su padre murió. Recuerdo esa noche como si estuviera grabada con fuego, la llamada, los gritos de los vecinos, el cuerpo cubierto con una sábana blanca. Luis tenía 8 años. Lloró abrazado a mis piernas, temblando como un pajarito mojado, mientras yo trataba de mantenerme firme. «Mamá, ya no va a despertar». Y yo, sin saber cómo consolarlo, solo lo acerqué más a mi pecho. A partir de ese día, todo cambió. Desperté antes del amanecer para preparar tamales y tortillas. Las vendía afuera de la secundaria y luego en la plaza del pueblo. A veces, cuando no alcanzaba para los gastos, limpiaba casas ajenas. Recuerdo cómo mis rodillas me ardían al restregar pisos, pero pensaba en mi hijo, y el dolor se me volvía pequeño. Luis me esperaba muchas tardes sentado en la banqueta, con su mochila desgastada y los pies colgando. Cuando me veía llegar, su carita se iluminaba. Mamá hice la tarea solo, y saqué 10 en matemáticas, y yo lo abrazaba fuerte, orgullosa, siempre orgullosa. Había momentos difíciles, claro, días de lluvia donde no vendía nada, noches donde Luis tosía sin parar y yo pasaba horas rezando para que no se enfermara más. Pero él creció bueno, atento, cariñoso. Siempre me decía: «Cuando sea grande, mamá, vas a descansar. Yo te voy a cuidar». Esas palabras aún las escucho en mi memoria, tan claras y tan lejanas, como si pertenecieran a otro universo. Los años pasaron. Luis se convirtió en un adolescente alto y delgado, con ojos tristes pero nobles. Era popular en la preparatoria. Todas las muchachas suspiraban por él. Recuerdo la primera vez que me habló de Mariana. «Es diferente, mamá», me dijo. «Es fina e inteligente, y dice que le gusto». Yo lo escuché con una mezcla de emoción y preocupación. No porque no quisiera verlo enamorado,
sino porque mis intuiciones de madre siempre fueron más fuertes que cualquier apariencia. Y desde el primer día, algo en Mariana me incomodó. La conocí en una comida familiar que organizó Luis. Ella llegó con una bolsa elegante y perfume caro. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. «Mucho gusto, señora Teresa». «No, doña». «No, señora Álvarez». Un señora rápido, frío, como cuando uno toca algo que no quiere tocar. Aún así, hice mi mejor esfuerzo. Le serví mole, le ofrecí café, intenté conversar, pero Mariana solo sonreía poco y hablaba bajito con Luis, como si yo no existiera. Esa fue la primera señal. Con el tiempo, las señales crecieron. Dejó de acompañarlo a mi casa. Luis comenzó a cancelar nuestras comidas. Mariana criticaba mi manera de vestir, mis manos gastadas, mi forma de hablar. Pero yo callaba. Callaba porque no quería perder a mi hijo. Callaba porque había aprendido en la vida que a veces guardar silencio es la única forma de conservar lo poco que uno tiene. Cuando me enteré de que se casarían, me puse feliz. Recé para que fuera una buena esposa, para que no me alejara de él, para que al fin Luis tuviera una familia completa. Pero el día de la boda, me sentí más invitada que madre. Me sentaron lejos, casi al fondo. Mariana apenas me abrazó. Luis estaba nervioso, como si temiera que yo causara algún inconveniente. Esa palabra inconveniente se volvería una sombra constante en mi vida. Con el paso del tiempo, Mariana se volvió la dueña del calendario de Luis. Nada ocurría sin su permiso. Si yo quería ir a visitarlos, siempre había un pretexto. Estamos ocupados. Hoy no conviene. Mariana está cansada. Luis, poco a poco, comenzó a contestar mis llamadas con prisa, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara hablar conmigo. Yo sonreía al teléfono sin que él me viera, tratando de fingir que no me dolía. Cuando supe que esperaba un bebé, creí que todo cambiaría, que quizá un nieto abriría puertas que antes estaban cerradas, que Mariana, al convertirse en madre, entendería la importancia de la familia, pero me equivoqué. No fui invitada al baby shower. No me mandaron fotos del ultrasonido. Solo supe detalles por doña Remedios, mi vecina, que vio una publicación en redes. Yo, la abuela, me enteraba por terceros. Aún así tejí la cobija, bordé su nombre, recé cada noche por el nacimiento y guardé dinero para viajar al hospital, porque aunque ellos me ignoraran, yo nunca he dejado de quererlos. Volví al presente cuando un rayo de luz entró por la ventana y golpeó mi rostro. Las manos me temblaban encima de la mesa. Respiré hondo. Sentí un vacío que no había sentido ni siquiera cuando quedé viuda. «¿En qué fallé, señor?», murmuré, mirando la medallita de San Judas que colgaba en la pared. «¿Qué hice mal con mi hijo?». Pero el silencio no respondió. El dolor era tan profundo que me quedé quieta casi 1 hora sin moverme, escuchando únicamente el goteo del fregadero. Tenía la sensación de que si abría la boca, el llanto me rompería por completo. Porque en el fondo, yo sabía que ese día no era el primer rechazo, era simplemente el más evidente, el más brutal, el que me dejó sin fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. Y aún así, incluso con el corazón roto, me repetí las mismas palabras que me sostuvieron toda la vida: él es mi hijo. Pase lo que pase, siempre será mi hijo. No sabía que lo peor aún estaba por venir. No sabía que el teléfono sonaría días después para darme otra herida. La herida que terminaría por cambiarlo todo. El amanecer del día siguiente llegó pesado, con un aire extraño, como si el propio cielo
anunciara que algo estaba por quebrarse de manera definitiva. El café sabía más amargo que de costumbre, o tal vez era yo quien no encontraba consuelo en nada. La casa silenciosa y vieja parecía observarme, como si supiera que mi corazón había perdido una pieza que no encontraría tan fácilmente. Pasé la mañana arreglando cajones, limpiando rincones que nadie más vería. Esa es la ocupación de las mujeres solas, intentar llenar el vacío con tareas pequeñas, esperando que el dolor se distraiga. Pero el mío no se fue. Estaba ahí sentado a mi lado como un visitante incómodo. Y entonces, alrededor de las 11, el teléfono sonó. No era un número conocido. El prefijo era de la Ciudad de México. Sentí un escalofrío, un presentimiento de esos que solo las madres entendemos. Descolgué lentamente. «Bueno, ¿la señora Teresa Prieto?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, ella habla. Le llamamos del Hospital Materno María del Sol. ¿Es usted familiar de la señora Mariana Rivas?». Mi corazón se detuvo un segundo. «Soy su suegra», respondí con la voz temblorosa. Hubo una pausa. Lejitos, escuché monitores, pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban. Ese sonido frío que solo los hospitales tienen. «Necesitamos que venga lo antes posible», continuó la mujer. Su nuera ingresó de emergencia. «Está estable, pero la situación es delicada». Supe en ese instante que mi nieto estaba llegando al mundo. No por un anuncio de alegría, no por una llamada de Luis, sino por la voz cansada de una enfermera desconocida. «Y mi hijo, Luis Fernando, está ahí, sí, señora. Él proporcionó su número como contacto secundario». Contacto secundario, ni siquiera el principal. «Voy para allá», dije sin pensarlo. Colgué y me quedé un momento en silencio. La adrenalina me cubrió por completo. Apresuradamente, agarré mi bolso de piel, una manta, por si hacía frío, una botella de agua, y la cobijita que había tejido con meses de ilusión. Mientras caminaba hacia la terminal de autobuses, sentía el corazón latiéndome en las sienes. No podía ni respirar. Pensé en Luis. ¿Por qué no me llamó él? ¿Por qué dejó que una desconocida me avisara del nacimiento de mi nieto? Me subí al autobús. El motor rugió y allí estaba yo, otra vez 12 horas de camino por delante, con el alma en vilo. Las montañas pasaban como sombras, una tras otra, mientras mis pensamientos golpeaban dentro de mi cabeza como tormenta. Recordé cuando Luis se lastimó la rodilla jugando fútbol a los 11 años. Yo cargué con él casi 6 cuadras llorando y regañándolo al mismo tiempo. «Siempre voy a estar aquí», me dijo entre sollozos mientras el doctor lo revisaba. Pensé en eso mientras veía la carretera extenderse infinita. ¿Ese niño seguiría dentro del hombre que ahora me mantenía lejos? ¿O ya no quedaba nada? Llegué al hospital a las 9:40 de la noche. El ambiente olía a desinfectante y cansancio. Las luces blancas me lastimaron los ojos tras tantas horas de viaje. Caminé hacia recepción, donde una enfermera joven levantó la mirada. «Buenas noches. Busco a la señora Mariana Rivas. Soy su suegra. Me llamaron esta mañana». La enfermera revisó la computadora. «Piso 2, sala de maternidad. Pase por ese pasillo, sube en el elevador y pregunte por la doctora Sandoval». Asentí, avancé rápido. Mis pasos resonaban en el suelo brillante como si cada uno marcara el ritmo de mi angustia. Al doblar la esquina del pasillo, lo vi. Luis Fernando estaba sentado en una banca metálica con el rostro hundido entre las manos, su camisa arrugada, su cabello desordenado. Parecía un hombre derrotado. «Luis, hijo», susurré. Él levantó la mirada despacio.
Sus ojos estaban rojos hinchados. Cuando me vio, una mezcla extraña de alivio y sorpresa cruzó su rostro. Mamá, murmuró levantándose. Me acerqué para abrazarlo, pero él dudó. Fue un abrazo breve, frío, de esos que se dan cuando ya no existe la confianza, solo la costumbre. ¿Cómo está Mariana?, pregunté. Tuvo una complicación. Empezó con presión muy alta. El doctor dijo que tenían que adelantar el parto. Estuvo mal, muy mal. Yo pensé que su voz se quebró. Le tomé la mano. Tranquilo, hijo. Ya estás aquí. Estoy contigo. Luis respiró hondo, como si mis palabras le dieran algo de piso. ¿Y el bebé?, pregunté con el alma temblando. Aún no nace. Están en eso. Me dijeron que esperara. Nos quedamos en silencio un momento. Yo no sabía si tomarlo de la mano, abrazarlo, consolarlo. Sentía que había un muro entre nosotros, un muro frío, construido con años de distancia y palabras no dichas. Entonces, sin mirarme, Luis murmuró: Mamá, por favor, no hagas nada, no entres si Mariana no quiere. Necesitamos paz. Ahorita es mejor evitar problemas. ¿Problemas? Otra vez esa palabra. Como si yo fuera el origen de todos. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba, pero no dije nada. Me quedé quieta con la dignidad atrapada entre los dientes. A las 11:13 de la noche, una enfermera salió apresurada. Familia de Mariana Rivas. Yo, respondió Luis de inmediato. El bebé nació hace unos minutos, dijo la enfermera con una sonrisa leve. Es un niño. ¡Felicidades! Mi corazón explotó de emoción. Mi nieto. Mi primer nieto. ¿Puedo verlo?, pregunté casi sin aire. La enfermera me vio, luego miró a Luis esperando su aprobación. Él bajó la mirada. Solo yo, por ahora. Mariana está muy fresca, muy sensible. No quiere más gente adentro. Supe tratar esa frase por lo que era. Un rechazo disfrazado de cuidado. Sentí la vergüenza como un balde de agua helada. Me quedé sentada en la banca, apretando la cobijita tejida entre mis manos. Luis entró a la sala y yo me quedé afuera, esperando, como si fuera una extraña, como si no llevara su sangre corriendo por mis venas. El reloj avanzaba lento. La emoción inicial se convirtió en tristeza profunda y luego en algo más oscuro, resignación. Una hora después, el teléfono sonó. El tono vibró en mi bolso. Lo saqué pensando que quizás Luis me buscaba, pero no era él. Era el hospital. La misma voz de la mañana. Señora Teresa Prieto. La voz sonaba más tensa, menos tranquilizadora. Necesitamos hablar con usted. Es muy importante. Tragué saliva. Dígame, ¿qué pasó? Del otro lado hubo un suspiro que jamás voy a olvidar. Se trata del bebé. Hubo una complicación inesperada y necesitamos que un familiar tome una decisión urgente. Mi corazón se apagó. La voz de la enfermera seguía vibrando en mis oídos incluso después de que la llamada terminara. Me quedé paralizada en medio del pasillo, como si el piso se moviera bajo mis pies. Personas pasaban a mi lado, algunas sonriendo con globos de recién nacidos, otras llorando en silencio. Pero yo estaba atrapada en un túnel donde solo resonaba una frase: necesitamos que un familiar tome una decisión urgente. Guardé el teléfono con manos temblorosas y caminé hacia la sala de maternidad como pude. Las piernas me dolían, no por el viaje, sino por el miedo que me iba apagando por dentro. Luis salió justo en ese instante, con los ojos hinchados y el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr. ¿Qué pasó?, pregunté apenas pude hablar. No lo sé, mamá. Dijeron que hubo algo con el niño.
que necesita atención especial, contestó sin mirarme. Sentí frío, un frío que nació en el estómago y me subió por la espalda como un hilo de hielo. Puse una mano en su hombro. Hijo, me llamaron a mí. Dijeron que necesitan que alguien tome una decisión. ¿No te hablaron a ti? Luis negó despacio. No, yo estaba dentro con Mariana. Estaba muy mal, llorando, gritando. Dice que no quiere ver a nadie, ni a mí por momentos. Lo abracé instintivamente, y por un segundo él apoyó la frente en mi hombro como cuando era niño. Pero enseguida se soltó, como si recordara que había límites, que yo era problema. La doctora Sandoval apareció entonces con una carpeta en la mano y un gesto serio. Familia del bebé Mateo. Yo soy la abuela, respondí rápida. Yo soy el padre, dijo Luis, acercándose. La doctora nos miró a ambos, evaluándonos como si buscara quién estaba más estable para recibir la noticia. El bebé nació con dificultades respiratorias. Su saturación bajó demasiado rápido. Necesitamos trasladarlo a cuidados especiales y aplicar un tratamiento inmediato. No es extremadamente invasivo, pero sí requiere autorización. Y la madre no está en condiciones de decidir. Luis abrió los ojos desesperado. Hagan lo que tengan que hacer. Yo autorizo. Necesitamos firma, añadió la doctora. Una firma responsable. Y el número que aparece en la documentación es el suyo, señora, dijo mirándome. El mío, el único número, el número que dejaron como contacto principal, cuando ni siquiera me querían ahí. Tragué saliva y extendí la mano para firmar. Luis me miró confundido, como si no entendiera por qué mi número estaba ahí. Yo fingí no notar su expresión. Después de firmar la doctora, se marchó a toda prisa. Luis quedó de pie mirando el suelo. Mamá, suspiró. Yo no di tu número. Debe haber sido la mamá de Mariana. Yo asentí, pero por dentro sabía la verdad me habían usado. De nuevo, cuando les convenía, cuando había problemas, cuando había que cargar con responsabilidades. Durante las siguientes horas estuvimos esperando noticias del bebé. Yo quería sentarme junto a Luis, consolarlo, pero cada vez que me acercaba, él se alejaba un poco, como si temiera que alguien nos viera demasiado cerca. A medianoche la doctora regresó. Mateo está respondiendo. Aún es pronto para asegurar nada, pero está luchando. Es fuerte. Fuerte. Como su padre cuando nació. Como su madre cuando la vida se le hizo pesada. Como todas las mujeres que cargan más de lo que dicen. Sentí un nudo en la garganta. ¿Puedo verlo?, pregunté. La doctora dudó. Solo un familiar directo puede entrar. Soy su abuela, dije firme. Lamentablemente, la madre pidió expresamente que solo su familia entrara. Ese golpe fue seco, preciso. Luis agachó la cabeza. Lo siento, mamá, murmuró. Imaginé a Mariana en una cama limpia, rodeada por su madre y su hermana, dándole órdenes a las enfermeras diciendo que yo no pasara. Como si fuera una amenaza, como si fuera alguien que sobra. Tuve que apartar la mirada, porque si seguía viendo a Luis, iba a decir algo que me arrepentiría, y yo siempre he preferido tragarme el dolor antes que herir. A las 3 de la mañana salí del hospital para tomar aire. El viento nocturno olía a humedad y a flores del camellón. Me senté en una banca y miré la ciudad, desde lejos luces parpadeantes, autos, cruzando gente, viviendo su propio drama. Y yo ahí sola, esperando noticias de un niño al que no me dejaban conocer. Saqué la cobijita azul de mi bolso. La acaricié con las yemas de los dedos, sintiendo cada puntada que había tejido, con amor, con prisa, con esperanza. Mateo, susurré,
Eres chiquito, pero ya estás siendo fuerte, como tu abuelo, como tu padre cuando era noble, y como yo que sigo aquí, aunque no me quieran. Las lágrimas salieron sin permiso. Me cubrí la boca para no sollozar. No quería que nadie me viera rompiéndome. Minutos después, recibí un mensaje de Luis: mamá, vete a descansar. No hace falta que sigas aquí. Ahí me quebré, porque mi hijo no entendía, porque nunca entendió, porque él había cambiado tanto, que ya no quedaba nada del niño que prometió que algún día cuidaría de mí. Respondí solo: estoy aquí si me necesitas. No hubo contestación. A las 5:10 de la mañana entré otra vez al hospital. La recepcionista me reconoció y me ofreció una silla. Yo obedecí en silencio. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Adentro, mi corazón seguía sin encontrar lugar. De pronto la doctora salió de nuevo, esta vez con una expresión más tranquila. Tenemos mejores noticias. Mateo está estable, no completamente fuera de peligro, pero muy estable. Su oxigenación mejoró bastante. Cerré los ojos, dejando que el alivio me hundiera en la silla. Gracias a Dios, susurré. La doctora sonrió. Señora, usted fue la única que respondió la llamada más importante. Eso también vale. Ese comentario me atravesó, porque confirmé lo que sospechaba cuando necesitaban algo. Ahí sí era familia. Minutos después, Luis salió a mi encuentro. Mamá, dijo con voz baja, gracias por quedarte. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Después hablaremos, añadió, como si necesitara distanciarse otra vez. Yo solo asentí. Lo miré caminar hacia la habitación de Mariana. Me quedé ahí, en el pasillo, rodeada de gente que no conocía, sintiéndome más sola que nunca. Entonces, en ese silencio extraño, entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi hijo ya no era mío. Yo seguía haciéndolo todo para él. Pero él ya no me pertenecía a mí. Le pertenecía a otra familia, a otra mujer, a otra vida. Y aunque dolía en un lugar que no sabía que existía. También supe que sin importar cuántas veces me cerraran la puerta, yo jamás dejaría de ser su madre. Ni la abuela de ese pequeño que acababa de llegar al mundo luchando por respirar. Y sin saberlo aún, aquella noche solo fue la antesala del golpe más duro que estaba por venir. El amanecer del día siguiente me encontró sentada en la misma silla metálica donde había pasado la noche entera. El hospital tenía ese olor frío y punzante a desinfectante que se mete entre los huesos y te roba el ánimo. La recepcionista cambiaba de turno, los enfermeros iban y venían, y yo seguía ahí, con la espalda rígida y los pies dormidos. No había pegado los ojos, pero tampoco sentía sueño, solo una especie de vacío que me dejaba sin aire. Luis salió finalmente de la sala de maternidad. Caminaba despacio, con los hombros vencidos, como si cargara un peso que lo aplastaba por dentro. Cuando me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa se deshizo antes de nacer. Mateo está mejorando, dijo con la voz ronca. La doctora dice que está respondiendo bien. Cerré los ojos y respiré hondo. Gracias a Dios, susurré. Luis se sentó a mi lado, pero dejó una distancia casi simbólica entre nosotros. Era un hueco pequeño, pero lleno de años de silencios de heridas. Mamá, empezó lo de ayer. Lo siento. Quise creerle. Quise pensar que al fin había una grieta por donde podía entrar un poco de luz. Pero también sabía que una disculpa sin cambio es solo una palabra más. Hijo, respondí con suavidad, a veces lo que duele no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Él bajó la mirada. No dijo nada. A media mañana, una enfermera,
se acercó con una carpeta en mano. La señora Teresa Prieto preguntó. Asentí. Luis volteó sorprendido. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto administrativo, continuó la enfermera. Es sobre los gastos de atención neonatal. Luis se levantó de golpe. Yo soy el padre, dijo con firmeza. Dígame a mí. La enfermera consultó sus papeles. Aquí aparece otro número de contacto. El principal es el de la señora Teresa. Nos indicaron que ella se haría cargo del anticipo. Sentí un golpe seco en el estómago. Luis palideció. ¿Un anticipo yo? Yo no sabía nada, balbuceó. La enfermera insistió. La familia de la señora Mariana aseguró que usted, señora, cubriría los 18,500 pesos pendientes. Necesitamos resolverlo hoy para continuar con el tratamiento. Ahí estaba la verdad desnuda. No habían puesto mi número por cariño, ni por respeto, ni porque quisieran que estuviera cerca. Lo habían puesto porque necesitaban dinero, porque era útil, conveniente, práctico. Luis respiró agitado. Mamá, yo no tengo esa cantidad ahora. Yo lo sabía más de lo que él imaginaba. Sabía que la familia de Mariana jamás rompería un solo billete por ayudarme. Saqué mi cartera lentamente. No llevaba suficiente encima, pero tenía mis ahorros en casa. Dinero guardado con sacrificio. Dinero que no se junta en meses, sino en años. Voy a conseguirlo, dije sin alzar la voz. Luis asintió aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Perdón. Mamá, no digas nada, lo interrumpí. Por Mateo, lo que sea. Me puse de pie y salí del hospital. El aire cálido del mediodía me golpeó la cara con fuerza. Caminé hacia el banco más cercano. Cada paso me dolía, pero no sabía si era el cansancio o la humillación silenciosa que se acumulaba dentro de mí. En la fila del banco, recordé cosas que no había pensado en años. Los uniformes que compré cuando Luis estaba en la secundaria. Los medicamentos que pagué cuando se enfermaba. Las madrugadas trabajando para que él nunca supiera que yo no comía, para que él sí pudiera hacerlo. Y ahora otra vez, yo pagando, yo resolviendo, yo sosteniendo lo que no me dejaban tocar. Retiré casi todos mis ahorros. La cajera me miró con compasión. ¿Está segura, señora? Asentí. Nunca había estado tan segura. De regreso al hospital, entregué el recibo. Luis lo tomó con manos temblorosas. Mamá, no sé qué decir. No digas nada, repetí. Solo cuida a tu hijo. Él respiró profundo, como si mis palabras le dolieran. Horas después, intenté acercarme a la ventana de neonatos. Una enfermera me explicó que Mateo estaba mejorando. ¿Puedo verlo?, pregunté. La enfermera amable miró a Luis. El papá debe autorizar. Era un gesto simple. 2 palabras podrían haberlo cambiado todo. Luis respiró hondo, miró al piso y dijo, no, ahorita no. Ese no fue una palabra, fue una fractura. Sentí como algo dentro de mí se quebraba en un silencio que nadie escuchó. Ni los médicos, ni las enfermeras, ni siquiera mi propio hijo. Me senté otra vez en la silla metálica. Apreté la cobijita azul contra mi pecho. Ese tejido representaba todo lo que yo había sido para ellos. Un esfuerzo invisible, una presencia ignorada, un amor que no les importaba reconocer. Cuando el cielo empezó a oscurecer, un enfermero se acercó. Señora, si no va a quedarse a dormir con un paciente, quizá debería descansar. El mensaje era claro. Ya no tenía nada que hacer allí. Me levanté con dificultad. Miré una última vez el pasillo, donde había esperado noticias de mi nieto y donde también había recibido mis mayores silencios. Salí del hospital sin mirar atrás. El viento nocturno me golpeó la cara. Y ahí, en esa mezcla de cansancio, dolor y soledad, lo supe.
Lo peor aún no había pasado. Lo peor estaba en el camino. Caminé hacia la terminal con la certeza amarga de que cada paso que daba me alejaba más de mi hijo. Volví a mi casa con el cuerpo agotado y el alma hecha trizas. Había pagado, había esperado, había hecho todo lo que podía. Y aún así, regresé sin un abrazo, sin una mirada, sin haber visto a mi nieto más que en mi imaginación. El camión de regreso avanzaba lento, como si quisiera prolongar mi tristeza. A través de la ventana veía pasar cerros, pueblos, gente que no conocía, vidas que no me pertenecían. Yo era solo una mujer cansada, que regresaba a un hogar silencioso con una cobijita azul que nadie había querido recibir. Cuando abrí la puerta, la casa me devolvió ese silencio que corta. Dejé el bolso en la mesa y me hundí en la silla donde tantas veces me senté a rezar por Luis. Pero esa vez no recé. Solo cerré los ojos sosteniendo las lágrimas para no sentirme aún más sola de lo que ya estaba. Los días siguientes fueron una mezcla de mensajes cortos de Luis y largos silencios. Mateo va bien. Ya lo pasaron a cuarto normal. Mariana está cansada. Yo le respondía siempre lo mismo. Me alegra saberlo, hijo. Pero él nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca mencionaba el dinero. Nunca mencionaba mi viaje. Parecía que yo no había existido en esa historia. A veces por las noches me quedaba mirando la foto que Luis me mandó una semana después, Mateo dormido, un gorrito enorme, cubriéndole la cabeza, una mano diminuta, asomando bajo la manta del hospital. Esa foto la imprimí, la puse en un marco barato y la coloqué sobre la repisa como si pudiera fabricar la presencia que no tenía. Los meses se fueron acumulando como polvo en los rincones. Luis cada vez sonaba más tenso por teléfono. Me decía que Mariana discutía a menudo con su madre que la economía estaba mal, que la casa de los suegros era un campo de batalla silencioso. Yo escuchaba en su voz algo que no me quería admitir: cansancio, frustración, la sensación de estar atrapado en una vida que no podía controlar. A veces me llamaba solo para decir: no puedo hablar ahora, como si tuviera miedo de que Mariana lo escuchara. Yo no insistía, tampoco preguntaba demasiado, solo escuchaba, porque cuando una madre siente que su hijo se está desmoronando, entiende que presionar solo rompe más. Y así, entre silencios, tensiones y excusas, pasó 1 año y medio. 1 año y medio donde supe más de Mateo, por fotos de redes sociales que por mi propio hijo. 1 año y medio donde la distancia creció como una grieta difícil de reparar. Hasta que una noche el teléfono sonó. Era un número de la Ciudad de México. Sentí un escalofrío idéntico al que sentí aquella vez en el hospital. Bueno, ¿la señora Teresa Prieto? Sí, soy yo. Le llamamos del Hospital General. Su nuera, la señora Mariana Rivas, ingresó hace unas horas. Sufrió una crisis severa. Está fuera de peligro, pero necesita reposo y supervisión. Tragué saliva. ¿Y mi hijo? ¿Y Mateo? Su hijo está aquí, pero la situación en la casa era muy tensa. Y el niño lo trasladamos a una guardería temporal del DIF, hasta organizar quién puede hacerse cargo. Su hijo nos dio su número como contacto de apoyo. Contacto de apoyo, no madre, no familiar principal, no la única que siempre está. Pero aún así, por primera vez en mucho tiempo, Luis sí pensó en mí. Voy para allá, dije sin dudar. Guardé unas pocas mudas de ropa, mis medicinas, y sin pensarlo, la misma cobijita azul que nunca pude entregar. No sabía cuánto tiempo estaría allá, pero sabía perfectamente por qué iba por Mateo. El viaje de noche fue distinto al anterior. No sentí miedo ni resignación.
Sentí un tipo extraño de calma. Iba por decisión propia, no porque me necesitaran como billetera, sino porque yo lo había decidido. Iba como mujer, como madre, como abuela. Llegué al amanecer. El cielo estaba gris y húmedo. En la entrada del hospital vi a Luis sentado en una banca con los codos sobre las rodillas y la cara hundida entre las manos. «Hijo», dije acercándome. Él levantó la mirada y por primera vez desde que era niño lo vi llorar sin esconderse. Se puso de pie y me abrazó fuerte con desesperación. Mamá, lo arruiné todo, sollozó. Mariana, yo, Mateo, no sé qué hacer. Se nos vino todo encima. Me quedé sin trabajo. En la casa de mis suegros había gritos todos los días. No puedo más. Le acaricié la cabeza. Tranquilo, hijo. Estoy aquí. Él negó con la cabeza. No lo mereces, mamá. Después de todo lo que te hice, no mereces venir a ayudarnos. Lo miré con ternura dolorosa. Tal vez no dije, pero Mateo sí. Y tú también mereces una oportunidad de aprender. Luis bajó la mirada como un niño regañado pero aliviado. Fuimos juntos a trabajo social. Ahí nos explicaron la situación. Mariana necesitaba reposo, Luis estaba emocionalmente colapsado y Mateo necesitaba un hogar temporal. ¿Está dispuesta a cuidarlo?, me preguntó la trabajadora social. Miré a Luis temblando y respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí sí. Me lo llevo conmigo. Luis me miró como si le hubiera devuelto el mundo. ¿De verdad, mamá? De verdad, respondí, pero con una condición. La que sea. Esta vez no vengo a ser tu billetera, ni tu sombra, ni quien recibe las humillaciones. Vengo por Mateo y porque sigue siendo mi hijo. Pero si queremos que esto funcione, me van a respetar, tú y Mariana. Luis puso una mano sobre mi hombro. Te lo prometo. Esta vez sí te lo prometo. Cuando finalmente pude abrazar a Mateo, sentí que el mundo se detenía. Su cuerpecito caliente se acomodó en mi pecho con una confianza que no merecía, pero que agradecí con todo el corazón. Tenía el olor a leche, a crema de bebé y a cielo nuevo. Lo sostuve fuerte, lo respiré, lo memoricé. Y mientras lo acunaba, comprendí algo que nunca había querido aceptar. No importa cuántas veces me cerraron la puerta, yo seguía aquí, porque era madre, porque era abuela, porque era Teresa Prieto. Y por primera vez en mucho tiempo no esperé permiso para amar. Los primeros días con Mateo en mi casa fueron un bálsamo extraño. Mi hogar, que llevaba años sumido en un silencio espeso, de pronto volvió a tener vida, risitas en la mañana, balbuceos, llantos suaves que llenaban los vacíos de mis paredes. Me descubrí a mí misma, caminando más despacio, para no despertarlo calentando leche, mientras tarareaba canciones antiguas, como si mis manos recordaran una rutina que había dejado de hacer hacía más de 20 años. Cada vez que lo alzaba en brazos, Mateo apoyaba su cabecita en mi pecho, como si ese espacio fuera suyo desde siempre. A veces me observaba con los ojos muy abiertos, como si quisiera descifrar quién era yo. Y cuando sonreía, en medio de esos intentos, el mundo se me acomodaba un poco más. Era frágil, sí, pero tenía una fuerza silenciosa que me hacía sentir que todo ese dolor valió de algo. Luis me llamaba seguido. ¿Cómo está Mateo? Bien, hijo. Comiendo bien, durmiendo bien. ¿Y tú, mamá? La pregunta me sorprendía cada vez. Antes nadie me la hacía. Estoy bien, respondía. Cansada, pero bien. Una tarde, Luis vino a visitarnos. Entró despacio, como si temiera romper algo. Cuando vio a Mateo, su rostro se transformó, se le iluminaron los ojos y sin pensarlo, extendió los brazos.
Mateo lo reconoció enseguida. Luis se quebró. Se sentó en la misma silla donde él dormía de niño cuando venía de jugar. «Perdóname, mamá», dijo después de un largo silencio. «No solo por lo del hospital, por todo». Yo doblaba unas toallitas cerca. Me detuve, lo miré, y entonces vi algo que no había visto en mucho tiempo: sinceridad. «Hijo», respondí, «equivocarse no te hace mala persona, pero ignorar a quien te ama, eso sí puede destruirte». Luis bajó la cabeza. Tenía la vergüenza de un niño grande. Yo dejé que Mariana y sus papás decidieran por mí, por Mateo, por nosotros, admitió con voz baja. Perdí mi lugar, mamá. Me perdí a mí. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Hijo, nunca es tarde para encontrarte de nuevo. Pero tienes que querer hacerlo. Luis respiró hondo. Quiero cambiar, lo juro. Entonces empieza por respetarte. Y por respetarme, dije con una firmeza suave. Mateo balbuceó algo, como si quisiera meterse en la conversación. Eso nos hizo reír, y esa risa abrió un huequito en el aire, un huequito por donde entró un poco de luz. Después de tanto tiempo, por fin estábamos empezando a hablarnos como familia. Los días pasaron. Luis iba y venía del hospital a mi casa. Mariana seguía recuperándose lentamente. Las enfermeras decían que necesitaba reposo, silencio y evitar tensiones. Luis se lo tomaba en serio. Había dejado su orgullo en algún rincón y estaba dispuesto a reconstruir lo que podía. Incluso comenzó terapia por recomendación del médico. Un viernes por la tarde, cuando Mateo dormía la siesta, Luis me ayudaba a tender ropa en el patio. El sol se filtraba entre las hojas del limón y había un olor dulce a jabón. Mamá dijo de pronto, sin mirarme: «Yo sé que no merezco tu ayuda». «Déjate de eso», lo interrumpí. «No se trata de merecer, se trata de aprender». Y tú, preguntó. «¿Qué aprendiste?» Lo pensé un momento. Aprendí que el amor de madre es fuerte, pero no es infinito. También aprendí que tengo que quererme a mí y que no puedo vivir esperando a que alguien me abra una puerta. Si no me la abren, puedo seguir mi camino igual. Luis tragó saliva. ¿Puedo volver a ser tu hijo? Me giré y le limpié una lágrima. Luis, nunca dejaste de serlo, pero ahora sí estás empezando a actuar como uno. Cuando Mariana recibió el alta, la tensión volvió al aire. La trajeron a casa de los suegros primero, pero al día siguiente pidió ver a Mateo. Luis habló conmigo y, aunque dudaba, acepté. Mariana llegó a mi casa un sábado nublado. No era la mujer altiva que me había cerrado la puerta aquel día en el hospital. Tenía los ojos cansados, la piel pálida y las manos temblorosas. Entró despacio, miró a Mateo y lo primero que hizo fue llorar. Lo tomó con una delicadeza que no le conocía. Luego me miró sin levantar del todo la mirada. «Gracias por cuidarlo», murmuró. «Es mi nieto», respondí. «Siempre lo voy a cuidar». Hubo un silencio largo, suave, necesario. Mariana respiró hondo. «Teresa, yo he sido injusta con usted. No me moví». Ella continuó. Tenía miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que Mateo la quisiera más a usted que a mí. Miedo de muchas cosas que no sabía manejar. Sus manos temblaban. «Lo siento», dijo finalmente. La miré despacio. Recordé cada humillación. Recordé cada puerta cerrada. Recordé ese «no la quiero ver aquí». Pero también recordé a Mateo. Recordé a Luis llorando en mis brazos. Recordé que una familia, si quiere reconstruirse, tiene que empezar por reconocer sus ruinas. Todos sentimos miedo, Mariana, dije. Lo importante es lo que hacemos con él. Ella asintió. ¿Podemos empezar de nuevo?
La respuesta me dolió y me sanó al mismo tiempo. Podemos intentarlo, dije suavemente. Las semanas siguientes no fueron perfectas, pero fueron reales. Mariana venía a menudo. A veces me ayudaba a cortar fruta para Mateo. A veces tomábamos café en silencio, sin hablar del pasado, sin forzar el futuro. Luis estaba más presente, más calmado. Mateo crecía fuerte, moviendo sus manitas como si quisiera alcanzar todo lo que se movía. Un día, mientras jugábamos con un carrito rojo, Luis me miró con una sonrisa que no le conocía desde hacía años. «Mamá, gracias por no soltarnos». Yo lo miré sorprendida por la calma en su voz. «Gracias por volver», respondí. Y supe que aunque el pasado había dolido más de lo que podía explicar, también había abierto el camino a un presente más honesto. Hoy Mateo corre por mi sala mientras yo preparo su cena. A veces se detiene de pronto y me abraza las piernas. A veces me mira como si supiera en su pequeño corazón que yo estuve ahí incluso cuando no me dejaron. Y sí hubo días en los que me partí por dentro, días en los que sentí que perdí a mi hijo, días en los que creí que no tenía lugar en la vida de nadie. Pero también hubo días como este, días donde entiendo que el amor verdadero no obliga, no controla, no exige, acompaña, sostiene. Y cuando es necesario, reconstruye. Y si tú que me estás escuchando alguna vez sentiste que te cerraron la puerta los que más amas, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás solo. Déjame saber desde dónde me acompañas hoy. Escribe tu historia en los comentarios. Aquí la escuchamos con el corazón abierto. Y si quieres seguir viviendo estas historias conmigo, suscríbete. Tenemos mucho por compartir. Y este camino apenas comienza.